Analizando mediciones, parte 2. En la primera parte de esta serie, el video corto 17, Analizando mediciones, parte 1, hablamos de la reproducción del color como un proceso industrial y, como tal, la necesidad de establecer un ciclo de vida para asignar un flujo de trabajo y proveer mecanismos de control. Soy Carlos Grillo. En esta segunda parte de un total de 4, vamos a conversar acerca de algunos aspectos relacionados con la identificación del color, la primera fase del ciclo de vida, para facilitar su posterior validación. Además, voy a plantearte ciertas consideraciones que hay que tener con la determinación del perfil de color para la reproducción de imágenes por separación y cómo prevenir los problemas que suceden por su mala manipulación. ¿Cómo se valida actualmente la calidad del color impreso? Este es el esquema del flujo de trabajo típico del proceso de reproducción del color. Por lo general, muchas son las fuentes que proveen los artes para un mismo o distintos trabajos. No solo el formato de archivo en que provienen los artes son muy variables, sino también lo es el formato de los elementos contenidos en ellos. La forma en que fueron creados y manipulados ha sido tan libre que en muchos casos resulta totalmente imposible de ser reproducidos, lo que obliga a los artes finalistas de las empresas proveedoras de impresión a hacer muchas depuraciones y conversiones usando software muy caro, invirtiendo mucho tiempo y haciendo entradas fallidas en máquinas de impresión industrial. Todo esto, por supuesto, pasa totalmente desapercibido para los diseñadores, manteniéndose sumidos en el más absoluto desconocimiento. El resto del flujo es interno al proceso de prácticamente todas las empresas proveedoras de servicios de impresión. Diseño, que más bien hace la depuración del material de entrada, el arte final mencionado anteriormente, montaje, que construye la maqueta del trabajo de impresión, premedia, que produce las versiones físicas de las matrices o moldes, o sea, las planchas, o dispone lo necesario para la impresión. Impresión, que realiza la parte final de la cadena de reproducción, y finalmente acabado, que brinda los servicios de barnizado, moldeado, gofrado, corte, doblado, pegado, empacado, etc. Por lo general, prácticamente en todos los casos, la validación o aprobación de la apariencia general del producto en cuanto a diseño y color se da en la etapa de impresión. Esto constituye un gran cuello de botella, pues al no aplicar ningún o muy pocos controles medibles al proceso anterior a esta etapa, es donde usualmente se hacen evidentes muchos problemas. Además, el equipo más caro de todo el proceso se mantiene detenido mientras se absuelve las disconformidades que pudiera haber. Las no conformidades pueden ser por apariencia. Las dimensiones no son las correctas, hay elementos del arte que no tienen el resultado que inicialmente se esperaba, la fuente no gusta, más grande, más pequeña, más pesada, más fina, etc. y más. El contenido del arte no es el que se esperaba o el cliente decide hacer cambios, porque ahora que lo mira, hay algo que no le parece bien. Entre otras cosas, el color no es el deseado. Indefinición del color estándar. El producto no corresponde con la muestra suministrada. No se ha definido claramente el estándar, etc. Marcas de corte ausentes, no hay patrones de medición, en caso que se usen. Se imprimió en el sustrato equivocado. Se usó un set de curvas de compensación equivocadas. ¿Era el verde de caja o el verde de etiqueta? No nos llegó la tinta correcta. Todo esto después que se ha preparado la máquina, se ha dispuesto tiempo y se ha utilizado material. En muchos casos, el trabajo debe ser dado de baja para aclarar o resolver lo que sea necesario. Lo mencionado ocurre porque se hace la validación del producto en la etapa de impresión. En las etapas anteriores a esta, son pocos los controles que se aplican. La verificación de la conformidad del trabajo debiera hacerse antes de que éste ingrese a producción. Las condiciones de trabajo deben de ser verificadas con anterioridad. Debe de ser predecible. No todo se trata de poner tinta en el sustrato. Hay condiciones que deben de ser evaluadas mucho antes de que se inicie el proceso productivo. La preparación del material es de suma importancia. Por una parte, el proceso debe de ser normalizado.
Cada dispositivo que compone el flujo de trabajo tiene que ser caracterizado y ajustado a la norma o especificación establecidos. Esto puede sonar un poco complicado, pero en realidad existe software que hace muy sencillo este proceso. Es necesario contar con la instrumentación adecuada o siempre es posible utilizar los servicios externos para hacer este trabajo que por lo general solo requiere ser hecho una vez o cada vez que se incorpora dispositivos adicionales. Aún así, es altamente recomendable que una persona del grupo interno de trabajo tenga la capacidad y conocimientos para poder controlar la correcta ejecución de esta labor y contar con los recursos para poder detectar la necesidad de hacer correcciones. Pero vayamos un poco más al génesis del manejo de las imágenes. ¿RGB o CMYK? ¿Cómo se debe de manejar las imágenes? Muchas personas encargadas del diseño están convencidas que la única y mejor manera de procesar las imágenes es en el modo CMYK. Veamos. Acá tenemos la aplicación Photoshop, que es la más usada en la edición y transformación de imágenes en la industria gráfica. La foto que tenemos abierta va a ser la que nos permitirá mostrar un detalle ampliamente usado que genera la mayor cantidad de dolores de cabeza para la reproducción del color. En la parte inferior izquierda de la pantalla podemos observar que el archivo de imagen viene en modo RGB y ha sido capturado con el perfil Adobe RGB 1998. En la pantalla podemos apreciar los maravillosos y vívidos colores de la escena típicos de un paisaje costarricense. Azules hermosos, verdes intensos, sombras saturadas. Vamos a acceder a la configuración de los espacios de color para definir cómo es que queremos que se convierta la imagen al momento de hacer la transformación del modo. En el menú, ir a Edición, Ajustes de color. Este cuadro de diálogo nos permite seleccionar los perfiles de color que el software utilizará para hacer la conversión de los datos, al momento de abrir un documento o al momento de cambiar de modo de color. Vale la pena aclarar dos cosas. Una vez realizadas las conversiones, el software no hará ninguna revisión adicional de los valores del color que resulte al hacer las modificaciones manuales en la imagen. La conformidad con el perfil seleccionado solo se hará al momento de la conversión. En este cuadro de diálogo no se muestra el perfil de color con que viene el documento abierto, tal como todo el mundo piensa y yo también pensaba. Solo se muestra la selección de los perfiles que el software utilizará al momento de hacer las conversiones cuando se haga el cambio de modo, es decir, de espacio, de color. Es acá, al seleccionar en el software un cambio de modo entre los espacios de color, que se utilizan los perfiles seleccionados en el cuadro de diálogo Ajustes de color. En este caso, vamos a transformar la imagen del documento de RGB a CMYK, con lo que estaremos transformando la información del color entre Adobe RGB 1998, que es con el que vino el documento tal como vimos hace un rato, al perfil Coated Fogra 39 ISO 12647-2 2.2004 seleccionado para CMYK. Y el resultado que veremos en pantalla va a ser este. Los colores se notan menos saturados y la apariencia general de la imagen es un poquito deslucida. Si comparamos el antes y el después lado a lado, la diferencia es más notoria. A primera vista resulta muy fácil estar de acuerdo que este resultado es inaceptable y que requiere urgentemente la intervención del ojo y mano especializados del artista para resolver esta deficiencia. Acá es donde se hace necesario hacer un análisis más profundo sobre las graves consecuencias de lo que todo el mundo hace, que es meterle la mano a la imagen para mejorarla. Resulta que lo que está haciendo el software es precisamente lo que en realidad va a suceder.
La latitud de reproducción del color del espacio RGB es mucho más grande que la del espacio CMYK, como vemos en la representación tridimensional que tenemos en la pantalla. La forma que está en alambres corresponde al espacio RGB, mientras que la forma que se ve internamente coloreada es la del espacio CMYK. Muchos de los colores que pueden ser reproducidos en el espacio RGB no son reproducibles en CMYK y por ello nosotros vamos a ver colores menos saturados, especialmente en las zonas de los rojos, azules, morados y verdes. Nos guste o no, esta es una realidad. Pero la mayoría de diseñadores tienen la convicción de que están haciendo algo bueno cuando modifican las curvas, con el afán de mejorar los colores obtenidos en el espacio CMYK. En este caso, el artista va a quedar muy satisfecho al disponer la distorsión de las curvas de esta manera. ¡Oh, bendito software que permite al ojo especializado realizar las correcciones que antes eran impensables hacer! ¿Qué sería de la industria gráfica sin este portento? El desconocimiento, la falta de dominio de la teoría, los lleva a pensar que es un procedimiento no solamente lógico, sino absolutamente indispensable y altamente positivo. Es más, muchos libros de texto escritos por reconocidos especialistas así lo recomiendan. Lo que están haciendo en realidad es destrozar todo lo que hermosamente ha logrado la conversión matemática realizada por el software al aplicar los perfiles del color. Paso a explicar. Por ejemplo, si tomamos la lectura del contenido de tinta cian, magenta, amarillo y negro de una zona de sombra de la imagen, luego de aplicar tan maravillosa y necesaria corrección del color, veremos que la suma de estas tramas es de 377. Esta cantidad de tinta en el impreso va a hacer que se tenga graves problemas de secado en algunos procesos de impresión offset o flexo, debido al exceso de carga. Esto producirá pérdidas económicas al proveedor de impresión, pues tendrá que tomar medidas adicionales para facilitar el curado. O, en el peor de los casos, echará a perder todo el lote de producción, pues ocasionará repintes, problemas de barnizado o adherencia en la laminación. De lo que estamos hablando es acerca del parámetro GCR, Gray Component Replacement, que realiza un reemplazo matemático de las proporciones de tinta cian, magenta y amarillo, reemplazándolas por negro. Al mismo tiempo, este parámetro establece el límite en cuanto a la cantidad de tinta total que se utilizará en las zonas de sombra más oscuras de la imagen. Este parámetro viene implícito en la configuración del perfil ICC y no debiera ser manipulado. El perfil ICC Coated FOGRA 39 ISO 12647-2 establece un límite de tinta máximo de 330 para las zonas de sombra más saturada. Además, especifica que el límite máximo de carga para el negro será de un 95% de trama. El artista, al pretender saturar los colores para poder satisfacer su exigencia, por lo general hace que el software sobrepase este límite. Por esta razón y muchas más, no es conveniente manipular la imagen una vez convertida a CMYK. En la próxima entrega de esta serie les comentaré acerca de algunas de las variables que debemos controlar en la sala de impresión. Tenemos mucho de qué hablar. Para mayor información, comunícate conmigo.